Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día que hemos titulado ¿Cómo se ve la participación política frente al próximo proceso electoral? Lo estaremos abordando durante toda esta semana, por lo tanto tendremos diferentes puntos de vista. Recordemos que ayer tuvimos una charla con el doctor Yanome Chicara, quien es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, donde mencionó que esta nueva temporada electoral se vislumbra activa, fuerte para el 2024. Si usted quiere escuchar esta charla, lo invitamos a visitar nuestra página web www.cabomil.com.mx. Y usted, por cierto, ya tiene su credencial para votar actualizada. Vamos a entrar con nuestro tema del día, con nuestro invitado de esta mañana, el periodista Elías Medina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Elías, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana Bárbara. Buenos días a todo el auditorio. Un placer estar de nuevo con ustedes. Al contrario, Elías, gracias por aceptar esta invitación. Con toda tu vasta experiencia, ¿cómo percibes la participación ciudadana ante este próximo proceso electoral en este momento? Bueno, yo creo que la palabra más precisa sería incierta, Ana Bárbara, porque por una parte pues hay un gran liderazgo impuesto por el presidente López Obrador, especialmente entre este sector de la población que recibe apoyos sociales, a los que se destinan casi 600,000 millones de pesos al año y que benefician a más de 25 millones de familias de mexicanos, y de los cuales 8,000 millones a la Bárbara se han aplicado en Baja California Sur, lo que va del sexenio, beneficiando a más de 120,000, 110,000 beneficiarios. Bueno, en ese segmento de la población, desde luego hay un enorme agradecimiento con el presidente, y este agradecimiento, pues yo creo que de alguna manera seguramente se va a reflejar en las urnas, pero Ana Bárbara, por otra parte, veo una incipiente temerosa participación política de la clase media, de agricultores, ejidatarios, profesionistas, pequeños empresarios, emprendedores, gestadores, etcétera, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y otras organizaciones sociales que no encuentran o no han encontrado su lugar dentro de este gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, en donde incluso a algunos de estos sectores se les estigmatiza como aspiracionistas. Así que, Ana Bárbara, yo veo pues una participación política incierta y marcada por una polarización que pues ha sido provocada, incentivada día con día por esta narrativa presidencial, en donde dice López Obrador: estás conmigo o estás en mi contra. Es decir, ¿quieres que siga la transformación o quieres que regresen los corruptos del pasado? Esa ha sido la narrativa, y yo creo que va a marcar de alguna manera la campaña y los resultados electorales. Bueno, hay que recordar, a la Bárbara, que esta va a ser la elección más grande de toda la historia de México. Van a ser más de 20,000 cargos de elección popular, entre los que se encuentran el gobernativo de Ciudad de México, Chiapas, etcétera, y a nivel local son 79 cargos los que van a estar en juego, las 5 alcaldías, 21 diputaciones, regidurías, de un padrón de cerca de 600,000 personas, y de los cuales vota aproximadamente el 50%, es decir, unos 300,000. Y bueno, hay que destacar este dato, Ana Bárbara, porque si la pregunta es cómo se avisora, cómo se percibe el proceso, bueno, pues es una pregunta complicada, porque los resultados electorales en el fondo se convierten en una ratificación o en una evaluación del gobierno en turno, y cuando sale mucha gente a votar, generalmente vota en contra del partido en el poder. Eso sucedió recientemente en Argentina, o sucedió en Sonora también, son dos casos, digamos, diametralmente distintos. En Sonora, en la elección para el gobernador, votó el 40 y tantos % de la población y ganó el partido en el poder. En Argentina votó más del 70% y ganó el presidente de la oposición. Así que veo un panorama complicado, muy activo, efectivamente, muy pasional, y muy polarizado, la verdad. Pero hay que destacar una cosa: hoy por hoy la agenda de los partidos no es la agenda de los ciudadanos. Lo que estamos viendo en este momento son las luchas internas entre los militantes de los partidos para ligar un cargo de elección popular o para reelegirse. Sin embargo, la agenda ciudadana hoy, hay que decidirlo, sigue siendo por la incertidumbre, por la inseguridad, por la deficiencia de los servicios de salud, la falta de oportunidades para los jóvenes que salen de las universidades, la falta de agua potable, que es
una verdadera tragedia, tanto en Los Cabos como en La Paz, por los feminicidios, por la falta de incentivos para los emprendedores, por la odisea que se deben de aventar en los pacientes del IMSS y del ISSSTE, donde seguramente no hay consultas, no hay especialidades, no hay cirugías como se debiera, sino que no hay en ocasiones ni siquiera medicamentos. Así que yo creo que a la hora de la elección y a la hora en el proceso electoral y a la hora de que la gente vaya a depositar su voto en las urnas, la pregunta obligada va a ser: ¿estamos mejor hoy que antes? ¿Y en qué cosas sí y en qué cosas no? Porque también hay que decirlo, ¿cuándo llegó la cuarta transformación a Baja California Sur? Pareciera que en esta narrativa presidencial el pasado comienza de Enrique Peña Nieto para atrás. No, este gobierno a partir de junio del próximo año también va a ser parte del pasado, ¿no? Y hay que recordar que aquí la cuarta transformación llegó en el 2018 con los alcaldes Rubén Muñoz en La Paz, con Armida Castro en Los Cabos y con Walter Valenzuela en Comondú. Y bueno, la pregunta es: ¿fueron ellos mejores que sus antecesores? Yo creo que no, Pero bueno, desde luego, esa pregunta o esa respuesta la van a tener que plasmar los electores en la próxima elección. Ahora, oye, Elías, perdón, Elías, nada más sobre esto también me gustaría retomar algo que justamente comentaba, y me llama la atención porque estamos en la sintonía de hablar del mismo tema. Lo mencionaba Héctor Aguilar Camín en su columna de hoy en Milenio. Mencionaba que esta visión del 2024 está perdiendo de vista de alguna manera, Elías, por completo, que los electores pues tienen muchas necesidades no satisfechas y en realidad van a elegir al candidato no por cómo se ve o qué dice o cuál está más guapo o qué propuestas tienen, sino realmente cuáles pueden ayudar a mejorar sus expectativas de lo que quieren y tienen en sus vidas. Ahí está el ejemplo de Acapulco, de la gente molesta por una situación que no ha podido ni ha querido atender el gobierno, pero esto también, como ya lo mencionas, pasa en otras latitudes. En este sentido, ¿qué es lo que realmente estaría siendo el principal factor de decisión para el voto del 2024, contrario a lo que de manera absolutista se está pensando en esta llamada contienda cerrada por la presidencia de la República? Bueno, pues yo creo que el factor que va a determinar la elección es el grado de satisfacción que tenga la población con ese gobierno. Y en ese sentido no hay mucho que celebrar, hay que decirlo. Efectivamente, los programas sociales han tenido un gran impacto, hoy se elevaron ya a rango constitucional. Eso ya no les van a poder desaparecer: los adultos mayores, los estudiantes, las madres solteras, las becas para jóvenes no van a desaparecer. Pero la pregunta aquí de fondo es: ¿en estos programas hay una mejor distribución de la riqueza? Yo creo que no. Se ha repartido el presupuesto, pero los rezagos en materia, por ejemplo, de pobreza extrema no son nada alentadores, y no lo son en otros rubros tampoco, como el caso de muertes violentas. En los trabajos pequeños se han registrado más de 170,000 muertes violentas y más de 95,000 desapariciones. El número de pobres es de más de 40 millones de mexicanos, y aquella promesa de tener un servicio de salud como el de Dinamarca, pues lo más no llega. Así que yo creo que a la hora de la votación, esas van a ser, digamos, las preguntas que se va a hacer el electorado de las personas. Pero además hay otros asuntos de fondo. Hay que recordar que López Obrador en 2 elecciones desconoció los resultados de las votaciones. Es más, autoproclamó presidente legítimo y hasta formó su gabinete. Tú lo recordarás, Guillermo. Y la pregunta va a ser: en el hipotético caso que la cuarta transformación llegue a primera elección, ¿lo va a reconocer el presidente? Es una pregunta preocupante, ¿no? Sobre todo porque las condiciones políticas para este proceso han cambiado en muchos sentidos, pero son los mismos actores, pero no son las mismas condiciones. Hoy, por ejemplo, vemos un protagonismo de las Fuerzas Armadas. Desde luego no han perdido su prestigio, su honorabilidad, siguen teniendo una amplia aceptación entre la población, pero los vemos cada vez con mayor participación, ya no solamente en cuestiones de seguridad, sino también económicas. Son beneficiarios del Tren Maya, del ALFA, y bueno, pues manejan los programas del FONDE, por ejemplo. Entonces son los mismos partidos, pero son diferentes actores, y yo quiero saber
cómo se van a comportar en este proceso electoral, que se antoja para que sea uno de los más competidos de la historia, porque con todo y que algunas encuestas le dan 20 o 30 puntos a Claudia Sheinbaum y al candidato de Morena, hay encuestadoras serias también que aseguran que la diferencia es de apenas 10 a 12 puntos. Entonces, 10 a 12 puntos, cuando todavía faltan muchos meses para la elección, se pueden, hay posibilidad de que se reviertan, de que se empaten o incluso de que Morena pueda perder la elección. Elías, muy buenos días. Así es. El reto también a vencer a nivel local es el abstencionismo, ¿no? Pero para eso tiene que ver mucho los perfiles de los candidatos que luego estén en la contienda. Hay un desencanto, incluso hasta cierto hartazgo de la población, y eso tiene gran influencia a la hora de las elecciones, Elías. Bueno, digamos, la participación el día de las elecciones no es algo espontáneo, eso también dirige o se manipula. Ese es uno de los grandes riesgos que va a enfrentar esta elección. El Estado está obligado a garantizar condiciones de tranquilidad y de seguridad el día de la elección, el 2 de junio, porque de otra manera, si sale mucha gente a votar, vamos a tener unos resultados, digamos, que no van a reflejar el sentido de la población. Eso no es saludable. En Baja California Sur, los niveles de votación más o menos se ubican entre el 50 y 55% dependiendo de la elección. Pero hay que decirlo, que esta elección es totalmente distinta, son nuevas condiciones, hay nuevas reglas del juego. Y entonces, digamos, para mí va a ser la prueba de fuego de que realmente nuestro sistema democrático esté funcionando, porque en el pasado los partidos de oposición argumentaban acarreos, fraudes y todo tipo de artimañas para direccionar los resultados electorales. Y yo quiero ver que en esta ocasión no se resisten lo que durante tantos años se cuestionaba. Aquí hay un proceso muy interesante, Alejandra, que se llama la purificación de la vida pública, que tanto ha pregonado el presidente López Obrador, pero esa purificación a mí me parece que de alguna manera es hasta una trampa retórica, porque aquí se critica, y con razón, la corrupción de los gobiernos anteriores, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de todo, de la llamada época neoliberal, pero se purifica a los actores del gobierno actual en casos de corrupción, en casos de excesos de abusos de poder, y se pone como el caso más representativo, que es el fraude en Segalmex, donde hay un quebrante por más de 7,000 millones de pesos. Así que esta narrativa presidencial, que al final de cuentas es el principal promotor de las campañas de Morena, está chocando de alguna manera con la realidad. Yo creo que eso va a ser el gran reto del elector, el analizar, el procesar toda esta información y finalmente plasmarlo a la hora de emitir el voto. Es una gran incertidumbre, de una gran polarización, y desde luego pues los pronósticos son inciertos con todo, y que hasta ahorita todas las encuestas marcan que la elección presidencial la ganaría Morena con una amplia ventaja. Elías, muchísimas Claro. Elías, muchísimas gracias por este análisis. Ya estaremos en contacto en próximas fechas, ya cuando se vaya calentando más el ánimo, en el ánimo de la gente, precisamente. Gracias. Con todo gusto, hasta luego. Que te vaya muy bien. Es el periodista Elías Medina. Con nuestro tema titulado ¿Cómo se ve la participación política frente al próximo proceso electoral 2024? Nuestro compañero reportero André Figueroa salió a las calles recabando comentarios al respecto. Nuestra primera entrevistada comparte que será su primera vez ejerciendo su derecho al voto y considera este tema de mucha relevancia. La verdad desconozco totalmente. Yo la verdad apenas acabo de cumplir mis 18 años y no estoy para nada informada sobre pues sí, de la política, de las elecciones. La verdad que no estoy nada informada. Voy a tratar de informarme más, pero la verdad que desconozco totalmente. Sí se me hace algo importante, porque al fin y al cabo, pues nosotros somos los votantes, somos los que decidimos, en teoría, el futuro de México, pero sí siento que es algo que debería de tener más peso.
Ahora, alguien de igual forma considera de mucha importancia su participación en los procesos electorales, afirmando que es un derecho fundamental, sobre todo para los jóvenes. Toda persona adulta mexicana, pero hablando generalmente de cualquier país, debe de estar al tanto del entorno político en el que vive y debe de participar activamente en la política, ya que es un derecho fundamental y el abstenerse termina siendo contraproducente tanto para esa persona como para el pueblo. Entonces hay que incentivar que las personas participen en la política lo más pronto posible, sobre todo la gente joven. Por último, una ciudadana comparte que para ella es de gran importancia su participación en los procesos electorales para 2024 y agregó que cuenta con su INE vigente. Considero importante la participación electoral en los procesos en Baja California Sur, ya que es un estado de nueva creación, por lo cual necesita que toda su población participe en los mismos, ya que así podemos llegar a acuerdos de manera más fácil, democráticamente, y que así nuestros gobernantes sepan que la gente al participar está exigiendo resultados. Actualmente cuento con mi credencial de elector, la cual tiene una vigencia hasta el 2029. Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, Al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad.